Bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Bienvenidos. Entonces, en la última plática tratamos de la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, ¿no? Entonces faltan, el orden, a ver, ¿cuáles faltan entonces de los sacramentos? ¿Cómo? ¿Al matrimonio? ¿Cómo? ¿El orden sacerdotal? Y extremunción, ¿no? Entonces, bautismo, penitencia, primera comunión y santa comunión y confirmación. Orden sacerdotal, extremunción, orden sacerdotal. Bien, entonces, brevemente, la extremunción, entonces, viene bíblicamente, bueno, ya vieron en el orden de los sacramentos, es para las enfermedades graves, ¿no? Entonces, que tenemos en la vida, generalmente que nos causa la muerte. Entonces, para esta etapa de la vida tenemos un sacramento también, entonces la extremunción. Entonces, la extremunción, ¿dónde viene en la Biblia? ¿Dónde se encuentra la referencia a este sacramento? Pues vemos primeramente que el Señor cura, ¿no? Entonces a los enfermos, a los moribundos y a los muertos, incluso, ¿no? Los resucita. Entonces el Señor cuida también a nuestra vida corporal y nos prepara también para la muerte, ¿no? Entonces dijo al buen ladrón que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, aunque no tenemos otra referencia de cuándo instituyó este sacramento, ya vemos en la carta de Santiago Apóstol que ya habla de si alguno de vosotros está enfermo, que llame a los sacerdotes para que lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la fe y la oración de fe pues salvará pues al enfermo, ¿no? Entonces habla pues de una oración, una unción que hacen los presbíteros, los sacerdotes sobre los que están enfermos, ¿ok? Bien. ¿Por qué se llama extremunción? Porque solo se confiere cuando hay una enfermedad grave, ¿ok? ¿Qué es la materia de este sacramento? Son santos óleos, óleo infirmorum de los enfermos. Y la fórmula que decimos, entonces ¿han visto una vez la ceremonia de la extremunción? ¿Cómo se hace? En el rito tradicional, creo que en el rito nuevo nomás ungen a la frente, ¿no? Pero tiene más simbolismo como se hace en la forma tradicional, porque ungimos a todos los sentidos, ¿no? Empezamos con los ojos, diciendo per estem sanctum unctionem et suam biisma misericordiam indulget tibi Dominus quid per visum deliquisti. Entonces, por esta santa unción y su piadosísima misericordia, que el Señor te perdone todos los pecados que hayas cometido a través de la vista. Y luego ungimos al oído, digamos, a las orejas, a la nariz, los labios, manos y pies, ¿no? Entonces, si podemos pensar cuántos han utilizado estos sentidos que Dios les ha dado para pecar, viendo cosas prohibidas, ¿no? Robando con sus manos, haciendo comentarios, ¿verdad? La gula, escuchando pues, rumores, secretos que no les corresponden, y hasta sus pies, yendo a lugares prohibidos, ¿no? Entonces, tiene mucho simbolismo cuando uno recibe este sacramento de esta forma, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿para qué es? Entonces, la materia, la forma y la finalidad. Entonces, ¿para qué son los santos óleos? Pues en la fórmula escuchamos, para perdonar lo que hayas cometido de pecado a través de la vista. Entonces, digamos que borra las reliquias del pecado, todos los pecados del alma. ¿Okay? Primeramente, si está consciente, pues le damos la absolución, se confiesa, ¿no?
pero luego es para purgar, digamos, hasta todo lo que quede de pecados en su alma. ¿Okay? Y también terminamos con oraciones pidiendo la salud, por la salud de la persona, si es que Dios lo quiera, ¿no? Entonces, si Dios quiere que se sane, también los santos óleos sirven para sanar a la persona. Y es bastante común que la persona se sane después, ¿no? Entonces, si es como Dios dándole, pero luego vuelven a morir, ¿no? ¿Okay? Como Lázaro, ¿no? Fue resucitado por el Señor y luego murió, ¿no? Está aquí. Entonces, ¿para qué entonces el Señor concede más salud? ¿Nos damos cuenta por toda esta ceremonia? Sí, para entonces hacer reparación por nuestros pecados, para hacer paces con nuestros enemigos, para cumplir con nuestros deberes, para prepararnos mejor para la muerte, ¿no? Porque no tenemos una casa permanente. Entonces eso es pensando en cómo hemos pecado por cada sentido, ahora que vamos a hacer de bien, ¿no? Con el tiempo que nos quede aquí en este valle de lágrimas, ¿no? ¿Okay? Entonces, entonces ya ven, es para sanar al alma y también al cuerpo, si Dios quiere. Y acuérdense, Dios sabe más, Dios es sapientísimo y sabe que es mejor para nosotros. Entonces, ¿cuándo será el mejor momento de morir? Pues no sabemos, ¿no? Hay muchas circunstancias que podrían afectar nuestra salvación, ¿no? Si estuviera en gracia hoy, si uno estuviera en gracia hoy y muriera hoy, tal vez sería el mejor momento para ir al cielo. Mientras mañana, quién sabe si permanezca en la gracia, ¿no? Entonces, Dios sabe cuándo es el momento oportuno, ¿no? Para sacarnos de esta vida. Si estamos sirviendo a Él, a lo menos sabemos que todo se obra para el bien de los que aman a Dios, ¿no? ¿Okay? Una muerte repentina, una muerte de un jovencito, puede ser mejor, ¿no? Entonces, sí es el momento porque es como un niño recién nacido, bautizado, que muere, ¿no? Es algo muy difícil, obviamente para los papás, pero tienen el consuelo de que la misa no será de requiem, sino es la misa de los ángeles. Si tienen menos de 7 años, no son capaces de pecar, van directamente al cielo. Entonces, ¿qué es la meta de un matrimonio cristiano? Sino llenar el cielo con hijos santos, ¿no? Entonces, si ellos roban el cielo, pues qué bien, ¿no? Entonces, Dios sabe, si andan ya como adolescentes, más miedo, ¿no? Okay. Bien. Entonces, extremunción. Ok, entonces, ¿cuándo se debe dar la extremunción? Que cuando empieza la enfermedad grave, al inicio, ¿ok? Que no tengan esta mentalidad de que, bueno, una vez me llamaron, padre, puede venir, acaba de fallecer mi abuelo. ¿Ir para qué? Entonces, para darle la bendición. Acaba de morir, sí. Entonces, no está ahí. Ya se fue a su juicio, sin los auxilios divinos que la iglesia le ofrece. ¿Por qué no me llamaron antes? No, es que no queríamos asustarle, ¿no? Como si fuera el ángel de la muerte, ¿no? Que vengo para hasta la vista. Te pongo los santos óleos para matar a la persona. Entonces son para sanar a la persona. Y mucho mejor si los reciba consciente. Porque si está consciente, puede arrepentirse. ¿Funciona el sacramento, la absolución, los santos óleos, si la persona está inconsciente? Sí, porque como ya les expliqué, funcionan ex opere operato, por la obra obrada. Entonces los sacramentos tienen su eficacia, pero depende de su disposición, su última disposición cuando estaba consciente. ¿Qué es? No sé. Normalmente, pues si la gente me platica, ¿no? Cómo bebía, qué quería, que el sacerdote viniera, bien, eso entonces supone que su disposición era para arrepentida y para recibir los sacramentos, ¿no? Pero mucho mejor si tengo oportunidad de platicarle, ¿no? Y convencerle para que se arrepienta más, ¿no?
¿ok? Se recibe más gracia. Bien, entonces, al inicio, ¿qué tal si tuviera cáncer? Pero va a durar, con los tratamientos que tienen hoy en día, solamente 10 años más de vida. ¿Debe de recibir los santos óleos? Sí, para purificar a su alma y sanar a su cuerpo. Puede ser la causa de su sanación. ¿Okay? Como digo, muchas veces lo es, los santos óleos. ¿Okay? Bien, entonces al inicio, no después de morir, por favor. ¿Okay? Bien, ¿ok? Y también se da en ese momento, si está moribundo, entonces la bendición apostólica, que es una indulgencia plenaria, para que ni vayan al purgatorio, ¿no? Para que vayan directamente al cielo. Bien, preguntas de los santos óleos. ¿No? ¿Ok? Entonces, el orden sacerdotal. Entonces, ustedes, ¿cómo cabe en nuestro esquema de... bueno, y además el ministro obviamente es el sacerdote de los santos óleos, ¿ok? Entonces no puede ser, no es igual cuando hay gente que da una bendición con óleo bendito, no. Entonces, ¿ok? Solo el sacerdote da este sacramento. Y bien, ok, orden sacerdotal, ¿cómo cabe en el esquema de las etapas de la vida? ¿Se acuerdan? Tenemos los sacramentos de iniciación para nacer, crecer, alimentarse, ¿okay? Que son el bautismo, la Santa Comunión, la confirmación, o la confirmación, la Santa Comunión. Luego para las enfermedades comunes y graves, confesión, extrema unción. Luego para la vida pública. Entonces tenemos el matrimonio para acrecentar el reino de Dios aquí en la tierra. Y como en el orden natural hay gobernantes para dirigir a la sociedad, a las familias, tenemos también en la iglesia pues el orden sacerdotal, como el gobierno espiritual para guiar al pueblo de Dios, al reino de Dios. ¿Ok? Bien, entonces el orden sacerdotal viene de la Escritura, donde vemos la referencia. Primeramente tenemos en el Antiguo Testamento ya los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote, que decían los padres de la iglesia, pasaron a ser pues, los diáconos, los sacerdotes y los obispos. ¿Okay? Entonces ya una triple jerarquía, digamos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, donde vemos que el Señor instituyó al sacerdocio cristiano. Con los apóstoles, eligió a los apóstoles, y cuando les comunicó este poder para realizar, digamos, su ministerio salvífico. En la última cena, cuando dijo, exactamente, haced esto en conmemoración mía. Eso implica que ya les confiere el poder para celebrar el santo sacrificio de la misa. ¿Qué más hace el sacerdote? Su triple potestad, digamos, es para enseñar, santificar y gobernar o regir. ¿Okay? Entonces, para enseñar, id a todas las gentes, bautizándoles, etc., y enseñándoles a observar todo lo que yo os he enseñado, ¿no? Entonces también con el que a vosotros oye, a mí oye. El que a vosotros rechaza, a mí rechaza. Ahí vemos entonces que los apóstoles van a ser la voz de Cristo en la tierra. ¿Okay? Entonces, para ofrecer la Santa Sacrificio de la Misa, bautizar, la confesión, ya vimos, ¿no? Cuando dijo a los apóstoles después de su resurrección, recibid al Espíritu Santo, a quienes les perdonares sus pecados les serán perdonados, y a quienes les retuvieres les serán retenidos. ¿Okay? Bien, ¿ok? Y también San Pedro apacienta la grey, ¿no? Entonces, eso de regir, entonces de atender pues, a la grey de parte del Señor, ¿no? Bien. Y es importante, ¿no? Cuando los protestantes que dicen, no, pero solo el Señor es Padre, es Maestro, citan este pasaje, ¿no? De que no llaméis a nadie Padre, uno solo es vuestro Padre que está en el cielo, ¿no? ¿Okay? Pero también dice Maestro. Entonces, los pastores protestantes, primero se llaman pastores. ¿Quién es el único pastor?
el Señor, yo soy el buen pastor. Igual no eviten el título de doctor, ¿no? Si tienen un título de haber estudiado, son maestros, se presenten como maestros. Entonces está prohibido llamar a tu maestro maestro. Eso es ridículo, ¿no? Entonces es el sentido de... Y paternidad también. San Pablo dice, aunque tengáis 1000 ayos o tutores, no tenéis muchos padres, porque soy yo que os he engendrado por la predicación del Evangelio. Se presente como su padre espiritual, pues a la comunidad, ¿no? Ok, entonces, no hay acuérdense siempre, ¿no? Los protestantes hacen una falsa dicotomía, una falsa oposición entre Cristo y la Iglesia. Mientras Cristo y la Iglesia es una sola cosa, ¿no? Entonces, porque ¿qué es la Iglesia según la Biblia? El cuerpo místico de Cristo. Por eso él dice a San Pablo, entonces, ¿por qué me persigues? Cuando le convirtió a Saúl, ¿no? ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la Iglesia, con la cual Cristo se identifica personalmente, ¿no? ¿Okay? Entonces, bien, entonces claro que hay un solo pastor, hay un solo padre, hay una sola piedra principal de la iglesia, pero los apóstoles no son otros Cristos, participan en Cristo. Por eso dice, como el Padre me envió, yo os envío, con la misma misión. El que vosotros rechaza, a mí rechaza. No es posible separar lo que Dios ha unido entre su iglesia y Cristo, ¿no? Entonces los apóstoles ocupan quién es la piedra, pues Cristo o Pedro es Cristo, y Pedro en Cristo, ¿no? Sí, es una... Igual, ¿quién es la luz del mundo? Siempre les respondo así, porque ese es un título más divino que piedra, ¿no? Decir que tú eres mi roca, mi piedra firme, eso no es una blasfemia, ¿no? Es decir, tú eres un amigo de confianza, ¿no? Entonces, pero decir tú eres la luz del mundo, a ver, la luz que ilumina todo el mundo, ¿eso se puede aplicar a un hombre? No, dirán los protestantes. Pero ¿qué dijo el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué escándalo! ¿No? Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? ¿Cristo o los apóstoles? Y en ese momento el protestante por fin capta que, bueno, es por participación. Entonces si es por participación, igual podemos participar en ser padre, pastor, maestro, perder todos los títulos que el Señor entonces confiere a sus apóstoles. Bien, ok. Entonces, y luego vemos en las cartas de San Pablo que dice, por ejemplo, a San Timoteo, sé fiel a la gracia que has recibido por la imposición de mis manos. ¿No? Entonces, porque es otra pregunta. Hay protestantes que van a decir, el Señor nomás escogió 12 y ya. Nomás para escribir la Biblia y ya. Que es una idea totalmente inventada por hombres, ¿no? Heréticos. Pero ¿eso fue el plan del Señor? ¿Eso es como lo entendían los apóstoles? No, porque a cada lugar donde van, establecen la iglesia y luego se van, ¿qué es lo que dejan ahí? Entonces, sacerdotes, obispos, presbíteros, ¿no? Los ordenan por la imposición de mis manos. Y ahí entonces tienen la materia de este sacramento, es la imposición de las manos del obispo, ¿okay? Sobre el candidato para ser sacerdote o para ser obispo, ¿okay? Entonces, y les ordena para qué? Ese triple oficio de enseñar, santificar y gobernar o regir, ¿okay? Bien, entonces, y la forma, pues varía según cada sacramento, cada orden, por ejemplo, pero bueno, básicamente le ordena y en las palabras indica que para qué, ¿no? Entonces, para ofrecer sacrificio, para regir, digamos, a la gracia de Dios. Es que hay muchas órdenes, hay varias órdenes sacerdotales, por fin, como notan los seminaristas que están aquí, estaban en la misa anoche, aquí están hoy, entonces tenemos uno del sexto año, otro del quinto año, entonces, y que ya están ordenados. La primera orden que recibimos primeramente la tonsura, ¿okay?
y con la sotana, y luego la orden de hostiario o portero, ¿okay? Para abrir la puerta, para llamar a la gente a venir a misa, luego lector, para leer la palabra de Dios, exorcista, para ahuyentar a los demonios, a los espíritus malignos, luego acólito, luego subdiácono, diácono y sacerdote. ¿Okay? Entonces son los grados, digamos, de las órdenes sacerdotales, o del orden sacerdotal, que es uno, pero que se puede dividir en partes. ¿Okay? Y eso ayuda para nuestra formación. ¿Okay? Bien. Entonces, ¿y qué más? Es para santificar a ustedes. Bueno, debemos rezar mucho por los sacerdotes. ¿Y por qué? Porque si son los líderes, entonces si fueras al Chamuco, ¿qué harías? ¿No? Si no atacar, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿no? En vez de ir por cada oveja, mejor simplemente herir al pastor y ya se dispersan y las ovejas. ¿Okay? Así, nuestros antepasados españoles, así, conquistaron a los paganos aztecas. Entonces, porque era, como les explicaba, ¿no? Un imperio tan despótico, como emperador o como lo llamaban. Entonces tenía todo el poder. Nadie podía mover sin su mandato, digamos, ¿no? Entonces se dieron cuenta y pues exigía sacrificios humanos y todo. Entonces se dieron cuenta de que si podemos, entonces, herir pues, al líder, entonces si lo capturaran, fueran directamente para él, llegaran, lo tomaran preso y nadie podía hacer nada. No sabían qué hacer. No tenemos al líder, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, y así. Bien. Ok, entonces rezar mucho por los sacerdotes. Obviamente debe de ser el más santo, ¿no? Entonces el sacerdocio exige una santidad para perfeccionar a los demás. Por eso, ¿cuántos años estudiamos? A lo menos 7 en nuestro seminario. ¿Okay? ¿Qué más? Entonces, todo el tiempo lleno de estudio, oración y prácticas de virtud. ¿Okay? Con mucha formación, mucha supervisión para asegurar que sean santos cuando se ordenen, ¿no? Para vuestra santificación. ¿Okay? Hay que rezar mucho, obviamente, en tiempos de crisis. La formación a veces no es muy buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, los escándalos que escuchan que van en contra de su voto de celibato. Todos tomamos un voto de celibato y como dice el apóstol, es mejor ser célibe, como yo, dice. Pero es mejor casarse que abrazarse con deseos encendidos. Entonces, la norma que puso el Papa Juan XXIII, por ejemplo, es de que si uno no puede ser casto sin falta grave por un año entero, no puedes seguir subiendo las órdenes o tomando votos. ¿Okay? Eso asegura que tiene la vocación al celibato. Porque si le es difícil, que se case. Hay un sacramento para esos deseos, para que sea un contexto santo y sano, bien, al matrimonio. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Pero cuando escuchamos de escándalos, eso nos hace preguntar, ¿qué tal su formación? ¿Observaban esas reglas o no? Y en muchos lugares no, en una crisis, ¿no? Obviamente eso es lo primero de quitar la disciplina, el sacrificio, el celibato, ¿no? Seguir la mundanalidad, buscar el placer, ¿ok? Y además exige que el sacerdote sea dedicado siempre a la oración, ¿ok? Eso les cuento nomás por analogía, porque a veces uno siente que la ley del Señor es pesada y difícil. Si es así, es porque no ama al Señor. Decía San Agustín, ama al Señor y haz lo que quieras, porque tu querer será lo que agrada al Señor, si le amamos. ¿Quién tiene que obligarte a llamar a tu mejor amigo? Oh, ¿otra vez? ¿Tengo que platicar con ella? No. Entonces es un placer. Busca entonces la mujer la oportunidad de hablar con su amiga, ¿no? Por querer, no es una obligación, ¿no? Entonces, igual, si estamos enamorados de Dios, no es difícil. Yo les puedo decir que no me es difícil
Nunca me ha sido difícil ser célibe, porque no es un sacrificio, es casarme con el Señor. Es un privilegio. Ustedes hacen el sacrificio, ¿no? De casarse con seres humanos y rosas bonitas, pero con muchas espinas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso es lo difícil. El Señor es absolutamente perfecto, y eso es el testimonio que dan los célibes, especialmente en el primer siglo, ¿no? Un mundo ahogado en lujuria, en el Imperio Romano, y vieron a jovencitas que no estaban casadas y ¿estás feliz? ¿Estás sonriente? ¿Con quién andas? ¿Ah? ¿Quién es? Pues es el Rey del cielo. ¿Quién? ¿Cómo? Es Jesús. Entonces, pero eso indicaba a la gente que Jesús existe, ¿verdad? Porque no es realmente muy posible ser célibe así nomás soltero, ¿no? Eso es muy difícil. Un vacío emocional de no convivir sería la rarísima excepción. Pero si uno lo vive y está feliz, ¿qué indica? Sino de que su amor invisible existe y se siente en el alma. Y eso sentimos por la oración, que lo más importante es de estar en meditación, de conversación personal, amorosa con Dios cada día. ¿Okay? De eso depende nuestra vocación y la suya también. ¿Okay? Porque en cuanto se siente pesada la ley del Señor, es por una falta de amor, ¿no? ¿Okay? Porque si estamos enamorados ya es por gusto. ¿Okay? Entonces, piénsenlo, medítenlo. ¿Okay? Y recen mucho por los sacerdotes. ¿Okay? Okay. Los tiempos son malos. Okay. Bueno, en parte, hay muchos buenos sacerdotes, pero escuchamos todos los escándalos y eso hiere pues, a la grey, ¿no? Obviamente. Ok, bien. Más sobre el orden sacerdotal, obviamente debemos, como tratamos en el cuarto mandamiento, obedecerles, ¿okay? Menos que sea pecado, ¿okay? Que no debe de ser muy raro que nos mande a cometer un pecado, pero pues como desde los tiempos apostólicos, de cada docena hay un Judas, ¿no? ¿Okay? Entonces, si quieres, por eso preguntan, ¿puedo confesarme con cualquier sacerdote? Teóricamente sí, pero puedes encontrar un sacerdote que te dará permiso para lo que sea, de pecado. Tristemente, qué escándalo, ¿no? Pero así son los tiempos. Entonces hay que estar alertos, atentos ¿no? Bien, ok. Preguntas sobre el orden sacerdotal. La otra día nos comentaba que usted tenía que rendir cuentas ante Dios sobre nuestros pecados, sobre sus almas, digamos, como ustedes por las almas de sus hijos, yo por las almas de ustedes. Nosotros también tenemos que Entonces, pórtense bien, por favor. ¿Cómo? También tenemos que rendir cuentas por los sacerdotes si no hacemos oración. Sí, exactamente, como los hijos tienen la obligación de obedecer y rezar y apoyar a sus papás también, ¿no? Bien. Ustedes me tratan muy bien, ¿no? Yeah. Mi papá le da testimonio de su gran caridad. Así. Bien. Ok, bien. Entonces, el matrimonio, ¿ok? ¿Más preguntas sobre el orden sacerdotal? La vida religiosa es para cumplir con los preceptos, los consejos evangélicos, ¿ok? De pobreza, castidad y obediencia. ¿Qué son las heridas más graves que llevamos por el pecado original? La concupiscencia, como dice San Juan, la locura de la carne, de los ojos y la soberbia de la vida, ¿no? Entonces, en las canciones mundanas, ¿de qué hablan? Se expresan nomás sus deseos desordenados, sin freno. Entonces, lujuria, codicia y soberbia, ¿no? Las canciones de rap, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una cultura sin formación humana, cristiana. Entonces, ¿y de qué hablan? Sino tener mucho dinero, muchas mujeres y ser el número uno, ¿no? Ese será el tema de la mayoría de las canciones. ¿Ok? Y esos son los puntos débiles del hombre caído. Entonces, lujuria, codicia, soberbia, ¿no? Entonces, ¿cómo remediar y mortificar y sanar esas heridas? Por la pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Entonces, si uno toma esos votos, pues toma el camino más seguro hacia el cielo. Como dijo el Señor, si quieres ser perfecto, vende todo lo que poseas, dáselo a los pobres y sígueme.
Y decía, bueno, pues ahorita tengo unas cosas de arreglar y luego. Entonces, pero si quieres ser perfecto, el camino más seguro es la perfección, ¿ok? Bien, ¿qué más? Ok, entonces, porque y uno hace un holocausto de sí mismo, sabiendo que todo lo que haga, el religioso, por ejemplo, hace bajo obediencia y es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo difícil tanto para ustedes como para su servidor, viviendo en este mundo, sin votos religiosos, así de obediencia? Tomamos el voto de castidad, pero no de... Y una promesa de obediencia, pero no es como una regla que determina todo lo que hagamos cada día. Lo difícil es pensar, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿No? Eso es lo pesado para un padre de familia, igual como para su servidor. Tomamos decisiones, pero ¿es la más correcta? No sé. ¿No? Entonces hay que estudiar mucho, hay que aconsejarse con los sabios, con el sacerdote, con el obispo, entonces, pero por fin, eso es lo pesado de nuestra vocación, de ser padres, ¿no? De siempre pensar, es lo más correcto que quiere Dios. Y si no escuchamos voces del cielo, entonces, pero el religioso sabe, porque bajo obediencia, ¿no? Es como la mujer en el matrimonio. Tiene el estado feliz de nomás obedecer. Y al que obedece no se equivoca, ¿no? Qué fácil. ¿Eh? Camino seguro para el cielo, ¿ok? ¿No? Entonces, bien. Ok. Y, ok, preguntas. Eso fue brevemente entonces sobre la vocación religiosa. Que sea, ya que vamos al matrimonio, que sea la gloria y orgullo de los papás tener pues un hijo o hija, sacerdote o religiosa. Será lo máximo. Dar a Dios pues otro Cristo al mundo. Cuando nos ordenamos, pues está aquí el Padre Malén, ¿no? Anoche dio la primera bendición a ustedes, ¿no? Su recién ordenado. Pero cuando se ordenan, después de santo olear, digamos, a sus manos con él. Entonces, luego se pone una tela de lino, ¿ok? Entonces, esta tela, digamos, se ata las manos en obediencia, pero después se regala esta tela a su mamá. Y cuando muere la mamá, se pone esta tela sobre sus manos, ¿no? Para que diga a Dios, te di un sacerdote, déjame pasar, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? De pensar en eso, ¿no? De ser la madre de un sacerdote ante Dios, ¿ok? O de y que rechacen las ideas mundanas de que será nomás pero ¿qué de mis nietos? ¿No? Yo quiero que tener nietos, bueno, van a tener nietos espirituales. Eso será 1000 veces mejor, ¿no? ¿Eh? Entonces, bien. Bien, ok. Porque los papás que se oponen, cuando el hijo siente una vocación religiosa o sacerdotal, cometen un grave pecado. ¿Okay? Aunque si están necesitados los papás, el hijo tiene que quedarse con ellos hasta que se arregle cómo se van a atender y mantener. ¿Ok? Bien, porque es una obligación de justicia primero. ¿Okay? Bien, ¿más preguntas? Ok, ahora vamos entonces al matrimonio. Bien, entonces el matrimonio. Okay, vamos leyendo lo que nos dice el Catecismo Romano, que decimos al principio de las bodas. Dice, mirad, hermanos, que celebráis el sacramento del matrimonio, que es para la conservación del género humano necesario, y a todos si no tienen algún impedimento, les es concedido. ¿Okay? Entonces, primeramente, bueno, leemos un poquito más. Fue instituido por nuestro Dios en el paraíso terrenal y santificado con la real presencia de Cristo Redentor nuestro. Ok, el origen del matrimonio, ¿de dónde viene? ¿Qué dijo? En el paraíso. ¿De quién?
¿El primer matrimonio? ¿Quiénes fueron? A ver, ¿necesitan un café? A ver qué pasa. Bien, ok. Entonces, el matrimonio, ¿quiénes formaron el primer matrimonio? ¿Cuándo fue instituido? Los primeros padres. Adán y Eva, muy bien, excelente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ya lo meditamos en una plática, ¿no? ¿Se acuerdan de esa plática? Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva, si no, pues escúchenlo en el Dropbox ahí, ¿no? Porque es una plática muy interesante, hay tanto de meditar, ¿no? En Adán y Eva, ¿ok? ¿Quién fue creado primero? Adán. Y luego Eva fue formada de su costilla, que guarda su corazón, digamos, ¿ok? Entonces, ¿qué indica eso? Sino de que el hombre es la cabeza y la mujer el corazón, que se complementan, ¿okay? Mutuamente, ¿okay? Con talentos distintos como meditamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son sus talentos? Si utilizan esos talentos para el bien común. Y al mismo tiempo son sus vicios o sus puntos débiles, si los utilizan nomás para seguir sus caprichos, ¿no? El hombre es más fuerte, independiente, más razonable, menos emocional. ¿Para qué? Para dirigir a la familia, protegerla y proveer para ella. Si el hombre usa esos talentos nomás para sí, es el hombre machista que domina, miente, abusa su autoridad, domina a los demás y se aleja de su familia porque no le importa, porque es independiente y menos emocional, ¿no? Los mismos talentos, ¿ok? Pero para el bien común, virtudes. Para el egoísmo, vicios, ¿no? La mujer, entonces, es más emocional, tiene más atención, más atenta a todo lo que es de los sentidos, a la belleza, a los sabores de la comida, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para formar a los hijos, para ser el corazón amoroso, caliente, digamos, de la casa, para hacer la casa un hogar humano, bonito, agradable, ¿no? Si usa esos mismos talentos, digamos, nomás para sí, luego es la vanidosa, sensualista, manipuladora, ¿no? Entonces, utilizando todo eso nomás para consentir, ¿verdad? Su sensualidad, en vez de utilizarlo para embellecer a la casa y a la vida de los demás, ¿no? ¿Ok? Bien. Ok, entonces vimos qué pasó con Adán y Eva. Ok, ¿y qué fue el motivo de crear a Eva? ¿Se acuerdan de lo que dice Dios? No era bueno que el hombre estuviera solo, voy a ser una ayuda proporcionada a él. ¿Okay? Entonces, Dios le presenta a los animales y dice que no es la ayuda, entonces no, son iguales como yo. Y luego la forma de su carne y dice, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Entonces, y indica entonces que la mujer, entonces se toma de su pie. ¿Dios sacó a la mujer del pie del hombre? No es su, digamos, sierva, ¿no? Entonces la sacó de su cabeza, como otra cabeza, ¿no? Sino de su corazón, ¿ok? Entonces eso indica una igualdad, ¿verdad? De naturaleza, porque es igual, humana, como decimos, más bonita porque fue formada de carne humana. Mientras el hombre del polvo, por eso no somos tan bonitos, ¿no? Dios nos sacó del polvo, ¿sí? Ok, entonces, pero en el orden del matrimonio hay una cabeza y un corazón, ¿no? Entonces, por eso San Pablo repite una y otra vez, mujeres sean sumisas a sus maridos como al Señor, ¿ok? Entonces, es la autoridad entonces en el matrimonio. ¿Okay? Y vimos que el pecado de Adán era de no utilizar, no ser responsable. La primera cosa que Dios le echa en cara es decir, por haber escuchado la voz de tu mujer, te voy a castigar. ¿Okay? Y eso aclaramos también en qué sentido. ¿Es malo? ¿Nunca debe de escuchar la voz de su mujer? ¿No? Dicen. Buena suerte, ¿no? Que tengan.
¿Pasan una buena noche esta noche? ¿Okay? No, entonces, obviamente si la mujer le complementa con talentos distintos, hace bien en escuchar su perspectiva, ¿no? Porque va a tomar más en cuenta las cosas para la familia, ¿no? Entonces, piensa siempre en la interdependencia de todos, entonces tiene algo de una perspectiva que complementa, ¿ok? Pero por fin es el hombre que tiene que ser el responsable, ¿no? Dios le hizo más objetivo en su forma de pensar y es su responsabilidad por fin tomar la decisión. Y cuando se da cuenta que la propuesta de la mujer está mal, como hey, comamos la manzana, entonces debía haberle corregido, que no hizo. Era el hombre flojo, que dice más a los hijos, pues habla con tu mamá, yo no tengo tiempo. No. Especialmente si es un varón, ¿a quién va a seguir? Pues a su papá. Entonces, no, pues habla con tu mamá. Entonces el hombre no se mete en cosas religiosas, nomás ve la tele, ve el fútbol y trabaja. No es religioso, eso es para mujeres. Si esa es la impresión que recibe, ya es un niño perdido, ¿no? Y va a ser un hombre mundano, ¿okay? Y no como Cristo, ¿ok? Bien, Adán y Eva, y luego, ¿qué es la tarea antes de la caída? ¿Qué les dijo Dios a Adán y Eva? Como la tarea del matrimonio. Sed fecundos y multiplicaos, ¿no? Entonces, esa es su tarea. Que dicen, pues, llenar entonces la tierra con hijos, ¿ok? Eso vimos que es como participar en ese poder creativo de Dios, de procrear, ¿no? No simplemente como un animal, porque el prole que sale por fin es pues una nueva persona, con un alma inmortal que permanece para siempre, ¿ok? Esa es la dignidad del matrimonio, ¿no? Que vimos que es cierto reflejo de la vida fecunda de Dios mismo, uno y trino. Del amor de dos personas procede la tercera persona, el Espíritu Santo. Igual en un matrimonio, ¿no? Procede una nueva persona del amor de dos personas, ¿ok? Ok, fue instituido por nuestro Dios en el paraíso terrenal y santificado con la real presencia de Cristo Redentor nuestro. ¿A qué se refiere? Con la presencia de Cristo elevó el estado de matrimonio a ser un sacramento, ¿ok? ¿Cuándo es que lo elevó a ser un sacramento? Hay varias opiniones, por ejemplo, entonces, de cuándo el Señor instituyó, digamos, el matrimonio como sacramento, pero probablemente la opinión más probable es cuando estaba, pues, en la Santa Cruz y dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Eso fue un momento de dar la gracia a los casados, entonces, porque no saben lo que hacen. Pero, ok, no. Entonces, más bien, ¿cuándo fue? ¿Estaba el Señor en una boda? Sí. ¿Y en qué momento de su ministerio? ¿Era nomás un milagro entre muchos? Cuando estaban las bodas de Caná. Era el primer milagro, ¿no? Para comenzar su ministerio, para salvar al mundo, empezó en una boda, con un matrimonio. ¿Cómo empezó la raza humana? Entonces en el paraíso, con un matrimonio. Entonces, ¿cómo empezó la caída de la raza humana? De un matrimonio. ¿Cómo empieza la redención del mundo? A través de un matrimonio, ¿no? Y vemos que el Señor vino en el contexto de un matrimonio también, de San José y la Virgen Santísima. Quiso vivir esa experiencia de ser un hijo en la casa, una vida ordinaria como las suyas, ¿no? ¿Ok? Para indicar que la santificación no exige cosas extraordinarias. Todos en la familia pueden ser santos, como la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, los más santos aquí en la tierra, ¿no? Estaban aquí en la tierra. ¿Ok? Bien, entonces, ¿y qué hizo en las bodas de Caná? Fue una boda, ¿ok? Pero de repente que estaba en crisis, ¿no? Entonces ya el vino no era tan dulce. Ya estaban llegando las gotas dicen de felicidad, pero realmente son las gotas de amargura, ¿no? Ahí al fondo, ¿no? No saben muy bien. Entonces, se les acababa el vino,
Como muchos matrimonios, ¿no? Empiezan con mucha emoción, con muchos sueños e ilusiones, y de repente, pues ya no hay vino. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿dónde estamos como matrimonio? No me siento igual, no me siento muy a gusto, ¿qué está pasando, no? Entonces, ¿dónde está? No hay más vino, ¿ok? No sienten el amor, ¿ok? Pero en ese momento está el Señor, gracias a María Santísima, que ya está presente, ya anticipando sus necesidades. Y el matrimonio que está consagrado a Dios y a la Virgen Santísima, y ahí la importancia de entregar su ramo de flores, ¿no? A la Virgen Santísima, porque ahí está la Virgen, ¿no? Si su matrimonio está consagrado a la Virgen, ella ya está interviniendo antes de que lo sepan los casados, ¿no? Ya sabe qué va a pasar, ¿no? Y entonces invita y viene el Señor. ¿Y qué hace? Multiplica el vino, ¿ok? ¿Y cuál vino es mejor? Ustedes saben, mexicanos, alicienses. Tenemos el pueblo de tequila en nuestro estado. Ustedes saben de tequilas, el mejor es el añejo, ¿ok? Que exige más tiempo, ¿verdad? Más atención. Pero por fin sale un vino mejor. El añejo es mejor, ¿ok? Dice el Señor. Entonces, será mejor, un amor mejor que el amor tan sensible, digamos, en el principio, por ser más añejo, más profundo, ¿ok? Con una amistad más arraigada, ¿ok? Pero exige más trabajo, ¿no? Ok, bien. Ok, entonces fue instituido, ok, ahí el Señor lo santificó. Es uno de los 7 sacramentos. Y otra cosa, las bodas de Caná. ¿Qué es lo que...? Bueno, hay mucho de meditar ahí también. Entonces, como ahí está María Santísima, ¿se mencionan los nombres de los novios? No. Los únicos nombres que se mencionan son de Jesús y María. Entonces, acuérdense de eso porque vamos a ver que el matrimonio es como signo visible de algo, de una gracia invisible. Vamos a ver que tiene una meta de dar testimonio al amor entre Cristo y su iglesia, ¿no? Esa es su tarea, ¿okay? Bien. ¿Y qué dice, interviene María Santísima, ¿no? Como, digamos, ejemplo, modelo de las mujeres, ¿ok? Entonces, ¿qué le dice al Señor? Que ya no tienen vino, ¿ok? ¿Y qué dice el Señor? Entonces, ¿qué es eso para mí y para ti? No ha llegado todavía mi hora, ¿ok? Entonces la llama mujer, ¿ok? Entonces, hay que entender eso bien, ¿ok? Porque seguramente, si tu hijo un día, oye mujer, ¿dónde está el desayuno? No suena muy bien, ¿no? Que no va a recibir su desayuno, ¿ok? Si dice a su mamá, mujer. Pero, ¿qué quiere decir mujer en el contexto bíblico? Otra vez, es el primer milagro, primer matrimonio, para deshacer lo que hizo el primer matrimonio. ¿Quién era la mujer del Génesis? Eva, ¿ok? Que fue la profecía, la buena nueva, el protoevangelio, de que una mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces, cuando el Señor le llama mujer, eso indica todo su papel de ser, pues, la nueva Eva, que aplasta la cabeza de la serpiente, ¿ok? Entonces, luego que dice que todavía no ha llegado la hora. ¿Y qué hace la mujer, entonces, virtuosa? Como vemos en María Santísima. Vuelve a insistir, manipular, presionar. No. Simplemente dice a los sirvientes, entonces, hacer lo que os dijere. Entonces, hagan lo que les diga. ¿Okay? Con una resignación. Entonces, eso indica que la mujer gana más por su docilidad y humildad, ¿verdad? Que por presionar y manipular a su manera, ¿no? Porque luego vemos que el Señor hace el milagro, aunque no ha llegado la hora, aunque ya no es tiempo, pero para premiar el ejemplo de la mujer dócil, obediente, resignada, ¿no? Entonces, Él anticipa su primer milagro, ¿no? Se convierte el vino, ¿ok? Y hagan de cuenta también, es un vino que hizo al Señor de
estaban llenas las cantares, ¿no? ¿De qué? De agua para purificarse, ¿no? Entonces, sí, pensaríamos para beber como agua ciel, ¿no? Pero en el mundo antiguo, bueno, pues calles de polvo, entonces así llegan. Por eso como cuando la Magdalena lavó los pies del Señor, ¿qué es eso? Eso fue común porque si te doy hospitalidad, pues llegas, tus pies están sucisísimos, ¿ok? Por tan largo viaje, en sandalias, en calles de polvo. Entonces, quiero pues lavarme entonces, no solamente la cara, sino también los pies. Hasta incensar, cuando incensamos, eso hacía en el mundo antiguo también, incensar a otra persona como reverencia y para darle un perfume, digamos, ¿no? Si olía mal, entonces este incienso lo hacía oler menos mal, ¿ok? Bien, entonces, les decía, ¿ok? Eran aguas para lavarse, ¿ok? Tal vez ya sucias de alguna forma, ¿no? Entonces, pero el Señor convierte agua sucia a ser un vino mejor, ¿ok? Entonces hay que, matrimonio que tenga tantos problemas, tantos defectos, se puede convertir, ¿no? En un vino rico, ¿ok? Bien. Es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, en la significación grande y en la virtud y dignidad no pequeño. ¿Okay? Es un sacramento. ¿Ok? Entonces un sacramento que da testimonio a qué? Dice San Pablo. Otra carta de meditar es, que vamos a meditar la próxima vez. Entonces de la carta de los Efesios, capítulo 5, ¿no? Donde San Pablo habla de los deberes de los casados. ¿Okay? Entonces, que son para la mujer de ser sumisa a su marido como a Cristo. Y para el hombre, que es su tarea. Es más difícil, de hecho. Si es para representar el amor entre Cristo y la Iglesia, ¿qué hizo la Iglesia a Cristo? Entonces, fiel, inmaculada, obediente. ¿Y qué son los deberes de Cristo para la Iglesia? ¿Qué hizo Cristo para la Iglesia? La amó hasta la muerte, ¿no? Para presentarla sin mancha ante Dios, ¿ok? Entonces, santa, inmaculada. Entonces, esa es la tarea del hombre, de amar a su mujer y a su familia hasta la muerte, de sacrificarse por ella, ¿no? ¿Ok? Entonces, digo, lo vamos a meditar la próxima vez, pero si el hombre cumple con su tarea, entonces encontrará pues una mujer mucho más sumisa y obediente, ¿no? Porque se pone más, si la mujer tiene esta confianza de que me ama hasta la muerte, siempre busca mi bien, se entrega con gusto. La mujer puede ser muy fiel y muy hasta la muerte. Ella puede sacrificarse si sabe que tiene toda la confianza, protección y dirección de su marido, ¿no? Como otro Cristo, ¿no? Entonces dicen que, como dice San Pablo a San Timoteo, no permito que la mujer enseñe o tenga autoridad sobre el hombre, sino que aprende de él en silencio, ¿no? Entonces, sí, digo, al menos en mis clases, las mujeres son más silenciosas, ¿no? Sí pueden callarse, ¿no? Entonces, sí tienen la confianza de que, wow, me está enseñando cosas interesantes, ¿no? Entonces, tiene una curiosidad natural, pero si tiene una cabeza que le enseña, está muy contenta de escuchar, ¿no? Entonces, pero otra vez, ¿dónde está el marido que es como el Cristo de la familia que enseña a la familia, ¿no? Sí, digo. Entonces, generalmente la rebeldía de la mujer se soluciona por más entrega de parte del hombre. ¿Ok? Bien. Ok. Eso vamos a meditar la próxima vez. ¿Qué más dice? Siendo sacramento, ya saben qué representa el amor entre Cristo y su iglesia, pero ¿qué más da un sacramento? ¿Nomás significa una gracia invisible? Que les dije, más comunica, ¿no? Da esta gracia invisible. ¿Ok? Entonces, cuando se recibe, por ejemplo, la gracia de la Santa Comunión,
cuando comulgamos, ¿no? ¿Verdad? Y luego desaparecen las especies sacramentales y no está presente Jesús sacramentado ya en el cuerpo después de la digestión. ¿Ok? Entonces dura un tiempo, ¿ok? Y luego volvemos a comulgar. ¿Ok? ¿Cuándo se recibe la gracia del matrimonio? ¿Nomás en el momento de la boda? ¿Cuando se casan? Es un sacramento, entonces que da gracia constante. Entonces es un sacramento que permanece hasta la muerte. Entonces, si hay salida, entonces sí, hasta la muerte, ¿ok? Ok, entonces dura hasta la muerte, ¿ok? Es decir, entonces reciben gracias en cada momento de su matrimonio para cumplir con sus obligaciones. Así preguntan a veces, me encuentro a veces con muchas parejas, digamos, que no están casados. Y tristemente, lo que más me sorprende es que no hay ningún impedimento. Ha sido más por flojera. Estamos ahorrando todavía al año que entra, al año que entra, al año que entra. Entonces, y llevan a veces muchos años juntos, tienen hijos, igual sienten las pesadumbres a veces, ¿no? de relación. Pero digo, pueden hacer lo mismo ganando gracia. Como viven ahora, viven en pecado y están ofendiendo a Dios por viviendo en la intimidad cuando no se han casado. Pueden hacer lo mismo y ganar gracia. No hay que cambiar nada. Nomás unas pláticas y ya. Entonces, no, ni hay costo, ¿no? Tal cual. Nomás ponemos unas flores y ya. Entonces, que se casen. Entonces, pero no se dan cuenta de que todo será más fácil porque a veces temen. Dicen, no, pues hay momentos difíciles y no sé si permanezcamos para siempre juntos. Entonces mejor no casarnos para tener la opción de salir, ¿no? Entonces, pero no se dan cuenta de que con el matrimonio viene la gracia para poder cumplir, para poder soportar y perseverar. Entonces, un paquete con todo incluido, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando recibo yo las gracias de mi orden sacerdotal, en cada momento. Entonces, confesando a la gente, de repente recibo la inspiración de decir algo, predicando, entonces me ocurre decir algo. Entonces, cuando estoy cansado, pero de repente tengo una inspiración de seguir adelante. ¿Okay? Entonces, estas gracias me vienen en cada momento para cumplir con mi ministerio. Con tal de que yo estoy en gracia, entonces recibo estas gracias actuales. Igual en el matrimonio, cuando reciben estas gracias, con tal de que estén en gracia, entonces van a recibir en cada momento esta fuente inagotable de gracia, que es el sacramento de matrimonio. ¿Ok? Bien, es un sacramento. ¿Ok? Entonces, ¿pueden llegar a ser santos? Si es la gracia que nos hace santos, sí. ¿Y cómo? Es nomás corresponder a la gracia en cada momento, ¿no? Entonces, para los casados, pues para mí como sacerdote, si no me dedico a ser sacerdote, si quiero ser futbolista o algo así, entonces no voy a ser santo, porque no estoy viviendo mi vocación, ¿ok? Igual ustedes, si cumplen con esa intención para dar testimonio al amor entre Cristo y su iglesia, y hay tantos ejemplos de santos casados también, ¿no? Me gusta San Luis, entonces rey de Francia, su mamá, Blanca, entonces muy santa, decía, hijo, prefiero, de niño, ¿no? Prefiero mil veces más verte muerto que verte manchado con pecado, ¿no? Conozco una mamá que decía eso a su hijo y no le gustaba el hijo. ¿Cómo que verme muerto? ¿Cómo que? Pero formó bien a sus hijos, ¿no? Practican la fe. Entonces, tantos ejemplos de matrimonios santos. Los papás de Santa Teresita, que hay una causa para su canonización o beatificación, pero tenían las rectas intenciones. Ambos intentaron ser sacerdote y monja, y no era su vocación. Entonces, pero cuando se encontraron, eran con esa intención de que yo quiero ser santo. La vida religiosa no es mi vocación. Entonces, voy a ser santo a través del matrimonio, ¿no? Pero tenían esa intención. Lo voy a hacer por amor de Dios. Entonces, una familia grande, santa, leyéndoles de vidas de santos, rezando con ellos, y todas las niñas fueron al convento, ¿no?
y una llegó a ser la santa más grande de nuestros tiempos. ¿Okay? Entonces es posible. ¿Okay? La gracia siempre está presente. Da gracia a los que le contraen con puras conciencias. ¿Okay? Y digo, ese es el detalle, ¿no? ¿Qué es la intención? ¿Okay? Perdónales porque no saben lo que es. ¿Okay? A veces no. Van aprendiendo, ¿no? Muchas veces. Con la cual sobrepujan las dificultades y pesadumbres a que están los casados sujetos por todo el curso de la vida, y para que cumplan con el oficio de casados cristianos y satisfagan a la obligación que han tomado a su cargo. ¿Okay? Ahí lo dejamos para hoy entonces, pero eso es el punto de meditar, que tienen todas las gracias a su alcance. Con tal de que viven en gracia, ahí están las gracias. Y la pura conciencia, que es la intención. Porque por fin no es el matrimonio que hace uno feliz. ¿Okay? Entonces es la virtud que hace al hombre feliz. Y el matrimonio como una escuela de virtud, ¿no? Con sus apoyos, con sus aspectos difíciles, ¿no? Pero si entendemos que el fin no es simplemente sentirse bonito en un matrimonio, sino llegar al cielo y crecer en virtud, luego van a entender por qué las espinas en las rosas, ¿no? ¿Verdad? Es también para crecer en la virtud. Qué bien, mejor así. Porque el hombre que no sufre nada, pues no aprende, no sabe, no es, como decimos, un niño bien abusado, ¿no? Que ha aprendido de sus sufrimientos, ¿no? Ya es más sabio, ¿no? Ya es más virtuoso por lo que ha padecido también, los sacrificios que ha hecho. Eso es lo que nos forma el carácter, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo importante, las puras conciencias, que es el fin del matrimonio, no es el fin en sí, es un medio, siendo sacramento, es un medio para llegar a la felicidad, a las bodas celestiales. ¿Ok? Entonces, ánimo. Ok, bien. Muy bien, ahí lo terminamos hoy. Entonces, ¿preguntas de algo? ¿Cuál es la cuenta de Dropo? ¿Cómo? ¿Cuál es la cuenta de Dropo para bajarla? Ok, están todas las pláticas en la página de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México, en el Facebook. Hay que bajar un poquito porque las iba subiendo, ¿no? Cada semana. ¿Okay? Pero hay uno que tiene en título Adán y Eva. Si no han escuchado esa plática, escúchenla porque es muy importante. ¿Okay? Bien. Ok, una bendición. Benedictionem Beata Maria Semper Virginis Sancti Joseph et Omnium Sanctorum, benedictionem Omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendet super vos et semper. Amen.